Entre 2011 y 2014, estos videos empezaron a aparecer en todo el mundo, no por su calidad, sino por lo que te hacían sentir. De hecho, aunque en los videos no se ve absolutamente nada, miles de personas llegaron a la misma pregunta: ¿qué es ese sonido? Hoy, vamos a desenterrar la verdad detrás de estos videos, vamos a separar el fraude del fenómeno real y entender por qué durante años, el mundo entero sintió que el cielo estaba tratando de decirnos algo. Verás, hace algunos años empezaron a aparecer videos con títulos como sonidos extraños en el cielo o trompetas aterradoras captadas en cámara. Al principio eran solo unos cuantos videos, pero el fenómeno se extendió. Miles de personas comenzaron a grabar el cielo desde distintos países, en distintos momentos, en distintos años. El resultado, todos escuchando exactamente lo mismo. Pues se escucha como trompeta, no sé ni idea. Pero entre miles de grabaciones, hubo una que internet no pudo ignorar. A esta, tú y yo la vamos a llamar el paciente cero, no solo porque es una de las grabaciones más antiguas, de hecho, podría ser el primer video de este tipo. El metraje fue subido por una mujer llamada Cristina Ruskaya. Lo curioso de este video es que literalmente es una pantalla en negro. Lo único notorio es el sonido que estás escuchando ahora mismo. En su momento, muchos dijeron que el metraje era falso o que el sonido provenía de una construcción, pero Cristina explicó este hecho. En medio del pánico, olvidé quitar la tapa del lente. Como es de costumbre, Internet no creyó en sus palabras y entonces respondió a las críticas. Si creen que es una construcción, pruébenlo. Los ruidos de obra son como un mosquito comparados con esto. Poco después subiría otro video, esta vez mostrando la ciudad de Kiev. Escúchalo tú mismo. No había maquinaria, el sonido era real y por supuesto, los comentarios no se hicieron esperar. Por un lado estaban los escépticos, los que decían que Cristina exageraba, que todo era un error técnico o simplemente un audio montado. Luego estaban los pragmáticos, los que intentaban encontrar una explicación lógica, que era una construcción o que se trataba de maquinaria pesada. Pero había un pequeño problema con eso, nadie podía señalar qué clase de máquina era capaz de hacer vibrar los cristales de toda una ciudad. Y finalmente, el grupo que alimentó el miedo, foros ocultos, teorías cada vez más extremas, gente convencida de que Cristina no había grabado una obra, sino las trompetas del fin del mundo, advertencias que no venían de la Tierra, o incluso alienígenas, señales de que el tiempo se estaba acabando, y aún así ninguna de estas explicaciones terminaba de encajar. Y es que ten en cuenta una cosa, para poder entender la historia de por qué el video de Cristina causó tanto pánico, hay que entender algo más grande, el estado mental del mundo en ese momento, porque esto no era solo un video viral, estábamos en el centro de una profecía. 2012 no era un meme, se hablaba del fin del calendario maya, de cambios en el eje terrestre, de una transformación que nadie sabía explicar, noticieros, notas periodísticas, personas que solo alimentaban el miedo de esa época, y en medio de todo ese miedo, cualquier señal que viniera del cielo se sentía como una advertencia. Fue la era de estas imágenes, ¿las recuerdas? Si no llegaste a vivir esta época, este tipo de imágenes eran demasiado comunes. Internet estaba convencido de que la realidad estaba superando la ficción, y que algo estaba por manifestarse. Y entonces, después del paciente cero, el fenómeno dejó de ser local. Miles de grabaciones empezaron a aparecer en todas partes: Estados Unidos, México, Chile, Argentina, Latinoamérica en particular, empezó a registrar sonidos que muchos describieron como infernales. El problema de esto es que todo se volvió más confuso, porque con la atención también llegaron los oportunistas, canales nuevos subiendo videos todos los días. El ruido falso empezó a multiplicarse y poco a poco, las evidencias reales comenzaron a desaparecer. Y entonces surgió una pregunta: ¿cómo distinguir un fenómeno real de un montaje hecho por alguien buscando atención? Porque a medida que los reportes se multiplicaban, empezó a surgir algo más, algo que ni siquiera la ciencia pudo explicar del todo. No era solo ese sonido, era la sensación. Testigos en distintos países separados por miles de kilómetros empezaron a describir lo mismo, una vibración en la base del cráneo, como si algo no los dejara descansar. Y entonces apareció otra duda inquietante: ¿era el sonido lo que causaba el malestar? ¿O era nuestro cuerpo reaccionando a algo que siempre estuvo ahí?
pero que por alguna razón finalmente podíamos escuchar. Algunas teorías intentaron explicarlo. Una de ellas venía de algo aún más grande, la idea de que la Tierra nunca ha estado en silencio, que constantemente emite frecuencias, ondas invisibles, como una especie de lenguaje, normalmente imperceptibles. Pero si algo en el campo del planeta cambia, ese silencio puede escucharse como si la Tierra estuviera intentando decirnos algo. Aún así, mientras algunos insistían en que todo era un montaje, había algo que no encajaba, porque más allá de los videos había personas que no solo escuchaban algo, lo sentían en el pecho, como si verdaderamente la vida en esos años no estuviese del todo bien. Y ¿saben qué es lo peor de todo? Que incluso la NASA tuvo que intervenir. Lanzaron una teoría que suena a ciencia ficción: las sinfonías de la Tierra. Nuestro planeta emite constantemente ondas de radio y frecuencias electromagnéticas. Normalmente son silenciosas, pero si el campo magnético sufre una anomalía, el planeta empieza a gritar. Sí, a gritar. Escuchar a la NASA decir que la Tierra puede gritar debería de darnos tranquilidad, ¿verdad? Una explicación natural para un miedo sobrenatural, pero para muchos, esa respuesta no fue suficiente, porque las sinfonías de la naturaleza suelen ser armónicas. Y esto... sonaba metal retorciéndose. Pero si no era la Tierra gritando de forma natural, entonces alguien o algo estaba causando el sonido. Aquí es donde dejamos de buscar respuestas y empezamos a buscar responsables. Este es el terreno de las teorías de internet. Primero hablemos del HAARP. En la soledad de Alaska se levantó una instalación que ha sido el centro de todas las sospechas. Oficialmente estudia la ionosfera, pero lo que se dice sobre este lugar es otra cosa. Mira esta imagen. ¿Ves aquellas antenitas? Se dice que esas antenas pueden enviar pulsos de radio de alta frecuencia hacia la atmósfera, calentándola, moldeándola, usándola como un espejo invisible. Ahora imagina esto, el cielo como una membrana, una superficie gigantesca que no vemos pero que está ahí, y si la golpeas con la frecuencia correcta, no se rompe, emite un sonido. Ahora regresa, y si esos estruendos no eran un error, y si eran el eco de algo que alguien provocó desde arriba, porque si el HAARP puede hacer vibrar la atmósfera, entonces lo que escuchamos no sería una falla, sería simplemente una prueba de funcionamiento. Pero si esa teoría no te convence, entonces tenemos que mirar hacia abajo, mucho más abajo. Existe una teoría que es aún más inquietante, porque no mira el cielo, sino el subsuelo, las ciudades subterráneas. Y no hablamos de construcciones comunes, hablamos de las DOOMs, túneles que atraviesan continentes, construidos por máquinas que no deberían de existir, tuneladoras del tamaño de rascacielos. ¿Recuerdas lo que dijo Cristina? Los ruidos de obra común son como un mosquito al lado de esto, y quizás no estaba exagerando, porque la fricción de una máquina así rompiendo roca, avanzando en la oscuridad absoluta, no sonaría como una construcción, sonaría como esto. Ese lamento metálico profundo imposible de ubicar no era el cielo, podría ser el suelo. Sin embargo, para muchos la respuesta nunca estuvo en la tecnología, sino en algo mucho más antiguo, las trompetas del apocalipsis. Para millones de creyentes, esos sonidos no eran máquinas, eran heraldos. El libro de las Revelaciones habla de 7 trompetas, 7 llamados, 7 señales que marcarían el inicio del fin. Y durante la ola de 2012, esta interpretación explotó, porque ya no se trataba de encontrar una explicación, se trataba de aceptar una realidad, que esto ya estaba escrito. Para ellos, el sonido no era un misterio que resolver, era una advertencia de que la barrera entre lo terrenal y lo divino finalmente se estaba debilitando. Ahora, el punto donde la paranoia dejó de parecer paranoia fue cuando llegó el término que posiblemente ya hayas escuchado, el proyecto Blue Beam. Aquí el agobio alcanza su punto máximo, porque esta teoría no dice que los sonidos sean un accidente, dicen que son un diseño, porque si quieres que la humanidad crea que el cielo está hablando, primero tienes que hacer que el cielo grite. Entonces todo esto eran trompetas de un ensayo general, una prueba, una forma de medir cuánta presión física y mental puede soportar una población antes de quebrarse, tuneladoras, experimentos ionosféricos, profecías, simulacros, caminos completamente distintos que llegan al mismo lugar, a la misma sospecha. Una gran parte de lo que viste en esa época fue un engaño. Y aceptarlo es incómodo, porque significa que el misterio que nos obsesionó durante años ni siquiera era real. Muchos de esos videos eran montajes burdos, audios sacados de la Guerra de los Mundos, pero incluso si limpias todo eso, si eliminas cada video falso, cada mentira, queda algo que no encaja, porque es demasiado extraño que miles de personas en distintos países sin conocerse, sin tener conexión entre sí, hayan sentido lo mismo, y en el centro de todo, sigue estando Cristina. Es curioso, porque han pasado más de 14 años desde que se subió ese video, y en internet, 14 años es una eternidad, canales enteros desaparecieron, personas cambiaron, pero ella, no.
Si hoy vas a su video y comentas que es un montaje, Cristina aún responde, y entonces la pregunta deja de ser sobre el sonido y se vuelve sobre ella. ¿Qué necesidad tiene alguien de seguir respondiendo comentarios de algo que pasó hace más de una década? Quizá la respuesta es la más simple. Ella no está defendiendo un video, está defendiendo lo que vivió. Tal vez nunca sepamos qué fue realmente ese sonido, si fueron las placas tectónicas, una antena en Alaska, máquinas bajo tierra o algo que no podemos explicar. Pero hay algo que sí sabemos. Durante un breve momento en la historia, el mundo entero hizo lo mismo. Se detuvo, guardó silencio y miró hacia arriba. Y tú, si hubieras estado ahí, en la posición de Cristina, en medio de ese sonido, sin saber de dónde viene y sin saber qué significa, podrías seguir mirando al cielo con la misma tranquilidad.